al respecto. Entonces démosle un fuerte aplauso al pastor Eber Vargas. Iglesia, buenas tardes. ¿Cómo están? Tal vez más acá. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estás, Cecitar? ¿Súper? Bueno. Ok. Yo quiero comenzar esta tarde. No, todavía faltan algunos minutos para las 12. Esta mañana con una pregunta. Siempre me gusta empezar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuántos alguna vez les han dicho o ellos mismos han dicho o creen que son de mal genio? Levanten la mano. A ver, honestos. A ver, yo veo por allá. ¿Cuántos creen que son de mal genio? Bueno. Creo que la mayoría de personas en algún momento han dicho esa expresión, o como diría el chavo, es que no me tienen paciencia. O a veces usamos expresiones donde irresponsablemente le echamos la culpa a otros en lugar de asumir la propia. Es que por tu culpa me hiciste dar mal genio. Tú eres el que me provocas, me haces salir. Cuando me salga, algunos dicen la chuleta, el bloque, la piedra. Bueno, tantas expresiones que hay de ese tipo. Pero en realidad esa expresión simplemente refleja la falta de un rasgo fundamental en la vida de una persona que tiene carácter, que se llama paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y sencillamente la falta de paciencia es ¿qué? Impaciencia. Y voy a decirles algo, escúchenme. La falta de paciencia o la impaciencia sencillamente es inmadurez. Inmadurez. Así que si usted tiene problemas en esa área, le tengo una buena noticia. Califica como creyente inmaduro. Y una persona inmadura, pues es que debiendo ya conducirse de alguna forma más madura o responsable, pues no lo hace. Algunos hasta a veces dicen una expresión, por decirlo de alguna manera, haciendo referencia a un personaje bíblico. Es que yo no tengo la paciencia del santo Job. Porque cuando pensamos en paciencia, el primero que se nos viene a la cabeza, ¿quién es? Job. Job tiene fama de paciencia, aunque para leer el libro de Job hay que tener paciencia. Porque a veces uno se desespera de tantos problemas que le empiezan a Job desde el capítulo 1, que le matan los hijos, que le roban el ganado, que le roban las ovejas, los camellos, que le cae una enfermedad, que no le dejan sino una mujer cantaletosa al lado. Bueno, todos los problemas, y 41 capítulos es un desastre. La vida de Job, resultan 3 amigos dándole consejos, diciéndole que lo que pasa es que él está mal, está en pecado, que bueno, una serie de cosas. Y solo al final, como en las películas que vemos la mayoría de las veces, o en las telenovelas, solo en el último capítulo, así pasa en las series y en las telenovelas, solo en el último capítulo, entonces está el desenlace feliz, el desenlace final. Y entonces Job es restaurado y llega a tener 7 veces más de lo que tenía y prosperado. Ahora, ¿cuánto cree usted que duró Job en esos 41 capítulos? Uno a veces piensa que Job duró pero años, sufriendo, padeciendo. Los estudiosos de la Biblia dicen que Job duró aproximadamente 2 años, del capítulo 1 al 41, en todos sus asuntos, esa sarna que le dio, esos problemas, esa quiebra económica, esos problemas de salud, toda la pérdida de su familia, la pérdida de la fama,
de la popularidad, del poder. Era un hombre que tenía todo eso y lo perdió. Ahora, yo quiero contarles una anécdota. Para muchos yo soy un hombre paciente. Pregúntele a mi esposa a ver y verá que soy ella. Dice, hace así. Ustedes que no viven con él. Y los que a veces parecemos pacientes, también tenemos muchos momentos de impaciencia. Y recuerdo hace unos 20 días que tenía que hacer una consignación en el BBVA, con el perdón aquí de, no sé si está por acá Armandito, trabaja en el BBVA, o ya se fue. Y en el BBVA, el horario extendido, empezaba a las 5:30 aquí en la sucursal de La Floresta. Yo llegué a las 5:20 a hacer una consignación y había una persona en la puerta estaba cerrada, así que mi turno de segundo en la fila. Y esperé con paciencia 10 minutos. Empezó a llegar más gente, a las 5:30 abrieron. Y claro, mi primera sorpresa al entrar a esa sucursal, que siempre había tenido su fila, había una maquinita ahí y uno decía a qué venía, sea a cobrar un cheque, a hacer una consignación, lo que fuera, a una consulta. Y dije que venía a hacer una consignación y me dio un papelito con un numerito. Y ahora hay sillas, entonces me senté ahí a esperar. A las 5:33 de la tarde ya estaba yo con mi papelito sentado esperando. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y no me llamaban. Y todos los números que salían ahí no salía el mío. Y personas que habían llegado después mío ya las habían atendido. Ya habían hecho su diligencia y se habían ido. Otras llegaban ahí mientras yo estaba ahí empezando a impacientarme y llegaban y las atendían primero. A la media hora no aguanté más y me paré y llamé a un señor ahí que me pareció pues que era como el responsable del tema porque era como el de más edad, como el que parecía más maduro. Y yo le dije, señor, mire, es que yo llegué aquí a las 5:20 y a las 5:30 que abrieron, me dieron un papelito, llevo media hora y mi número no sale y no me han atendido. Y otras personas que llegaron después que yo, mucho tiempo, ya pasaron, han pasado más de 20 personas y yo aquí sigo esperando que salga mi número. Dijo, eso no es conmigo. Por favor, hable allá con la directora de la oficina. Entonces me fui a la directora de la oficina y le dije, perdón, es que yo digo, señor, estoy atendiendo aquí a una persona, ¿se puede esperar? Sí, señora, espéreme, señor. Entonces, esperé ahí con la confianza de que en cualquier momento iba a salir mi número y no iba a tener que explicarle a la gerente de esa sucursal mi problema. Pasaron 5 o 10 minutos más y terminó de atender a la persona que estaba ahí sentada en su puesto. Y después pasaron otros 5 minutos más y ya no atendía a nadie. Y yo seguía ahí y ya. Entonces me arrimé y le dije, señorita, ¿me puede decir, me puede atender? Un momento, señor, ya le dije un momento, por favor, espéreme allá. Otra vez para allá. Y al rato volví y dijo, venga, señor, ahora sí, cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? Mire, yo ya le dije y le expliqué y le eché todo el rollo. Y me dijo, por favor, espéreme un momento a ver cómo le resuelvo. Y siguió ahí. Otros 10 minutos, ya llevaba más de 45 minutos ahí. Y de pronto entonces dijo, venga, señor. Y entonces sacó un papelito y anotó un número a mano alzada. Y me dijo, ya lo van a llamar. Casi 50 minutos me llamaron, me atendieron. ¿Y con quién que me desahogué? Con la cajera. Le dije, señorita, gracias por atenderme, pero me tengo que cegar con usted porque usted es la representante para mí en este momento de este banco. Me parece el colmo que me hayan hecho esperar tanto tiempo cuando yo llegué de segundo aquí a este lugar y supuestamente que pusieron ese sistema para mejorar, para atender mejor al cliente. Eso sistema no sirve para nada, es el colmo. Y hasta levaba yo la voz por como que me escucharan el resto de los que estaban ahí, ¿no? Y había una vocecita que me decía, pero tú eres un pastor. Y yo, ay, Dios mío. ¿Sabe?
La palabra paciencia aparece 3 veces en el Antiguo Testamento en la versión Reina Valera, en Job, en Salmos y en Proverbios, o pacientemente. Pero en el Nuevo Testamento aparece casi 50 veces. Y hay algo que Dios quiere decirnos a través de eso. Por ejemplo, paciencia en el Antiguo Testamento, ya lo nombré, Job. Pero traigámoslo al día de hoy. Ayer, hace 8 días, sábado en la mañana, 20 de julio, día de la independencia de nuestro país, muchos colombianos estábamos esperando la actuación de un jovencito de 23 años con cara de arracachita, llamado Nairo Quintana, ciclista boyacense. Y en la penúltima etapa del Tour de Francia, en el último kilómetro, soltó a todo el mundo. Ganó la etapa, se ganó la camiseta, quedó campeón de los premios de montaña, quedó subcampeón del Tour de Francia y de los jóvenes. Y trajo alegría a millones de latinoamericanos, colombianos y sobre todo boyacenses. ¿Por qué? Porque él supo esperar el momento para hacer lo que tenía que hacer. Tuvo que armarse de paciencia. Y uno decía, pero a ver, hágale, usted no que es el duro para escalar, hágale y nada. Y solo en el último kilómetro, o sea, el poco a poco estaba ahí, en el último kilómetro fue cuando atacó. Y ese es un ejemplo de paciencia. A veces nosotros pensamos que paciencia es resignación, es aguantar, es sufrir, es conformismo. No, eso es una parte a veces con que usamos la palabra paciencia, pero en realidad cuando usted va al diccionario y ve la palabra paciencia, significa entereza, firmeza, tenacidad, tesón, resistencia, persistencia, perseverancia, equilibrio, tolerancia. Todo eso es paciencia. Y claro está su antónimo, la impaciencia. Y la impaciencia, pues, es inquietud, intranquilidad, desasosiego, turbación, nerviosismo, alteración, agitación, angustia, ansiedad, tensión, preocupación, zozobra, precipitación, etcétera, etcétera. Todo eso es impaciencia. Ahora, encontramos en la Biblia varios ejemplos de impaciencia. Y ustedes están teniendo la paciencia de esperar cómo será el título de este mensaje. Pues lo he hecho así intencionalmente para que tengan un poquito de paciencia. Y entonces ahora sí les voy a mostrar el título. Y el título del mensaje es Esperar desespera. Y me van a tener que tener paciencia hoy. Este mensaje va a durar como 3 horas. Nada, mentiras. Esperar desespera. ¿Sabe? Cuando uno mira en la Biblia ejemplos de impaciencia, el primero que salta a mi mente es Moisés, el famoso líder hebreo, que estando en el desierto del pueblo de Israel le dijo, queremos agua. Y lo presionaron y murmuraron tanto sobre el líder que en un momento dado a Moisés le salió a flote su impaciencia, su inmadurez, y cogió y golpeó la roca para que saliera agua. Y ese momento de impaciencia le costó el no entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo, por cuanto esto hiciste, vas a saludar de lejos, la vas a ver de lejos, pero tú no vas a entrar. Hay momentos en que la impaciencia produce unos efectos con consecuencias para toda la vida por no saber esperar. Otro ejemplo está en el equipo de Jesús, nada menos que los discípulos, los apóstoles de Jesús. Habían 2 bellezas de apóstoles, uno se llamaba Jacobo o Santiago y otro se llamaba Juan, dizque el apóstol del amor, el que se le recostó en el pecho. Pero ese Juan, un buen día el Señor lo mandó en una comisión, vayan a Samaria, a una aldea de Samaria, y preparen todo porque voy a pasar por ahí. Y resulta que los samaritanos
eran faltos de hospitalidad y no los quisieron recibir ni permitieron que Jesús entrara en esa aldea. Y les molestó tanto que se les saltó el bloque, la piedra, como dicen. Y le vinieron a contar al Señor: esos samaritanos son una gente que no tienen nada de hospitalidad. Tenemos tanta rabia que queremos que descienda fuego del cielo y que los consuma. Y Jesús les dijo: ¿qué les pasa? ¿Ustedes de qué espíritu son? ¿Y qué me dicen de Marta? Marta, la hermana de Lázaro, y María. Aquel día María, cuando Jesús vino a su casa, María se fue a sentar a los pies de Jesús a escucharlo. Pero Marta dice que estaba afanada con los quehaceres de la casa y de pronto ya no aguantó más, soltó la loza y fue donde Jesús y le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana no me está ayudando? ¿Dónde a veces se manifiesta el que llamamos mal genio con más frecuencia? ¿En dónde? En la casa. En el carro. A veces hay carros que esos son como una hoguera andante, ¿no? Está a punto de explotar lo que está pasando allá adentro. Mejor dicho, es porque va con los seguros puestos, o si no ya se hubieran botado todos. Ahí es donde, ¿sabe que a veces los quehaceres de la casa producen situaciones tan tirantes que se supone que a las personas que más amamos son las que más fácilmente herimos? Pero quiero enfocarme en un hombre que tenía un geniecito parejo. Se llamaba Jonás. Quiero que vaya a su Biblia, libro de Jonás, capítulo 4. Y voy a usar yo la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Y aparece este personaje, este profeta, que Dios un día lo llama. Ustedes conocen la historia, lo llama que vaya a Nínive a decirle a los ninivitas que se arrepientan, porque si no la ciudad va a ser destruida, y que todo el mundo tiene que proclamar ayuno y arrepentirse desde el rey en adelante. Y Jonás no le gusta que Dios le pida esa comisión, así que Jonás huye. Ustedes saben que huye a Tarsis. Allí finalmente es arrojado porque se levanta una tempestad al mar, lo recibe un gran pez, luego es arrojado a la playa y finalmente va y obedece a regañadientes. Uno piensa que Jonás estaba molesto porque él sabía que Dios es misericordioso y iba a perdonar a los ninivitas. No, Jonás estaba molesto porque los ninivitas eran enemigos de Israel. Y él no quería, el deseo de él era que Dios los destruyera. Y si Dios los iba a perdonar, él no iba a ser el canal para que Dios les otorgara el perdón. Por él mejor que se quedara callado y que esa partida de ninivitas cayeran bajo la furia de Dios. Y entonces Dios, cuando ve que el rey y todos los habitantes, hasta los niños y los de pecho y los animales, todo el mundo ayunó pidiendo misericordia y se arrepintieron de su pecado, y Dios los perdona. Entonces cuando aparece el capítulo 4 y la reacción de Jonás, y dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Me gusta más esta versión, escogí esta versión porque la Reina Valera dice: se apesadumbró en extremo. Eso suena como que, bueno, ahí puso como, pues sí. No, aquí dice que se enfureció. Y entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Generalmente cuando uno está enojado, la manera de dialogar es con reclamos, ¿o no? No puede hablar con tranquilidad, no, está haciendo un reclamo y seguramente sube el tono de la voz y es enfático y quiere hacer sentir a su interlocutor mal, chiquitico, y que fuera de eso le den la razón.
Pues él se paró delante de Dios y le dijo: antes de salir de casa yo sabía que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no a destruir la gente. Y ahí viene la expresión de muchos que están en un momento de rabia: quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Ahora, ¿cuántos en un momento de rabia, de impaciencia, han dicho: ¿y para qué vale la pena vivir? Mátame, Señor, que me parta un rayo. No levante la mano, pero yo sé que aquí hay. Yo sé que por ahí le está diciendo: oiga, le están hablando. Expresiones absurdas. La Biblia dice que de toda palabra que ociosa que salga de nuestra boca tendremos que dar cuenta a Dios. Y hay gente que dice: ojalá se me acabe este matrimonio, ojalá se quiebre la empresa, ojalá me caiga una enfermedad, ojalá no sé qué, porque esto ya no más. Me coja un carro, me pase no sé. Y después cuando están eso, Señor. ¿Sabe? ¿Y qué le dice Dios? Y el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Ahí parecía que Dios era como flemático, ¿no? Racional. ¿Te parece? O sea, lo que Dios le está diciendo, eso no es razón para que esté pensando en quitarse la vida. Ahora mire lo que dice el verso 5. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Y luego se sentó bajo la sombra de la enramada y mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. O sea, se fue a ver si de pronto Dios cambiaba de parecer. Se hizo en un montecito allá mirando a Nínive. Y se hizo su enramada para protegerse del sol, pero esa enramada como que... Ahora, déjeme decirle algo. Yo creo que Jonás no tenía mucho pelo. Era así como el pastor Gabriel, como Germán. No es que tengo nada contra los calvos. Pero le voy a decir por qué creo eso. Sigamos leyendo. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa, la otra versión dice una calabacera, es una planta que crece rápidamente, pero de todas maneras fue un milagro. Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Y esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. O sea, a pesar de lo que había dicho Jonás, a pesar del geniecito de Jonás, Dios hizo que una planta que estaba al lado de él creciera rápidamente. En un solo día la planta creció y extendió las hojas de esa planta. Parece que eran hojas como de palma, así, que traían mucha sombra y grandes, y lo protegieron del sol. Y entonces Jonás, ¿cómo se sintió? Aliviado, dice, y agradecido. Ay, gracias, Señor, por este arbolito, esta plantica, qué delicia. Y uno decía: no, ya a Jonás le pasó el mal genio. Miremos, verso 7. Pero Dios también proveyó un gusano. El mismo que le dio la planta, ahora le dio un gusano a esa planta. Y al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del este para que soplara sobre Jonás. Y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Imagínese, yo creo que Jonás era tan de mal genio que se había arrancado los pelos de la cabeza con frecuencia. Y ahora el sol le estaba pegando. Ese viento, yo pienso que le tumbó la enramada. No tenía cómo guarecerse, protegerse de las inclemencias del tiempo. Y se empezó a dar, o sea, las personas que no tienen cabello sobre la cabeza, les es más difícil soportar el sol. Tienen que usar algo para protegerse, o una crema, o una sombrilla, o una cachucha, o un sombrero. Imagínense a Jonás
sin cachucha, sin sombrero, sin pelo y sin planta, y el sol pegándole duro, y dice que se debilitó y deseaba morirse otra vez. Le fascinaban esas expresiones. ¿Para qué quiero morir? ¿Para qué quiero vivir? Mejor morirme. Ahora, ¿usted ha conocido personas que constantemente dicen eso? Dice, sí, cada mañana la veo cuando me miro al espejo. Hágase y abra sus brazos. Ahora, abrácese. Diga, he hallado al tal, al culpable. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por la planta porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. ¿Sabe? La Nueva Versión Internacional dice, claro, por supuesto, y me muero de la rabia, dice en esa versión. Me muero de la rabia. O sea, era tanta la piedra que tenía Jonás que le dijo 3 veces a Dios en cuestión de 2 días, quiero morirme. Primero porque no le hizo caso, porque salvó a los ninivitas. Segundo porque la planta se murió. Tercero porque le pegó el sol. Por cualquier cosa. Hay gente que no le salen las cosas y lo primero que dice, uy, tengo una rabia que quisiera matarlo, quisiera morirme. Y después uno le dice, ¿y en qué nivel estás? Creyente maduro, pastor. Porque yo ya fui al seminario tal. Sigamos. Verso 10. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Otras versiones dicen que no saben ni dónde está la derecha ni dónde está la izquierda. Andan en una ignorancia, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Sabe? Para Jonás era más importante una planta en su egoísmo, porque muchas veces esa combinación de inmadurez también muestra que es una persona egoísta, no piensa sino en él. Me importan esos 120,000 ninivitas, me importan esos animales, me importa un comino eso. A mí lo que me importa es que la planta que me estaba protegiendo, tú no hiciste nada y la dejaste morir. Y es cuando Dios le hace, ¿sabe? Traigámoslo al día de hoy. ¿Cuántas veces nos importa más cosas materiales que tenemos que las personas que amamos? Se rompió un plato de la vajilla. ¡Ah! No tienen cuidado ustedes, es que a mí todo lo que me costó. Y se formó el problema en la casa. El niño rompió un vaso y pum, pum, pum. Llegó el marido con los pies sucios y ella se había fregado todo el día limpiando el piso y ahora llegó y es que usted es un desconsiderado, ¿y usted por qué me habla así? Si yo he estado trabajando todo el día, por eso no sé qué. Y se agarraron. Algunos me están viendo por internet, por eso se quedaron en la casa, porque se pelearon. O porque se nos dañó una camisa, o porque la comida se quemó, se pegó algo, o porque se le hizo un rayón al carro. Y entonces, claro, es que como usted no le costó, es que usted no aprecia, bla, bla, bla. Y herimos y saherimos a los seres amados, a las personas que decimos que por las cuales daríamos la vida y le damos prioridad a unas cosas materiales y aún a veces hasta a los animales. Y muchas veces resulta más valioso un animal o una cosa material que esa persona. La hemos herido, la hemos menospreciado, por debajeado, con tal de sacar nuestra furia y toda esa inmadurez y toda esa impaciencia y esos problemas de carácter
entonces vociferamos y decimos cosas terribles. Ahora, este mensaje es un mensaje para entender que es una cosa cotidiana, práctica con la cual luchamos todos. La paciencia tiene que ver con esperar. Y diga conmigo, y esperar, diga conmigo, esperar, desespera. Ahora hay otro pasaje en la Biblia, muy conocido, que es el Salmo 40. Vaya usted al Salmo 40, desde el verso 1. Y allí encontramos al salmista en un momento crítico en su vida. Está desesperado, pero en medio de su desesperación aprende una lección. Y entonces él escribe en el Salmo 40, el verso 1: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. La Reina Valera dice: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Y luego dice el verso 2: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. La versión Reina Valera dice: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ahora, aquí encontramos algo bien interesante que es lo que quiero dejar en sus corazones, y es que la palabra esperar, el verbo esperar, la acción de esperar tiene una estrecha relación con ese rasgo de carácter que se llama paciencia. Y hay un poder tremendo en terminar lo que uno empieza. O sea, ese es el poder de finalizar, el poder de esperar. Pero puse una frase ahí que dice: nadie tiene la capacidad de finalizar si no tiene la capacidad de esperar. Si no tiene la capacidad de esperar, pues no tiene la capacidad de finalizar. Y hay un tremendo poder cuando usted finaliza las cosas que empieza. Y por eso muchos no terminan las cosas que empiezan. Le echan la culpa a que no hay dinero, le echan la culpa a la universidad, le echan la culpa al profesor, le echan la culpa a los padres, le echan la culpa al jefe, le echan la culpa a todo el mundo, al cónyuge, a los hijos, a la situación, al país, al alcalde, al gobernador, al presidente. Le echan la culpa hasta a veces hasta el clima, y muchas veces hasta al diablo le echan la culpa, cuando el problema es uno mismo. Una falta de paciencia para terminar lo que empecé. Y abandonamos porque no tenemos la capacidad de esperar para ver los resultados. Queremos que todo se nos dé ya. Nadie tiene esa capacidad de esperar si no tiene el rasgo de carácter que se llama paciencia. Diga conmigo, paciencia. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos quisieran crecer más espiritualmente? Levante la mano. Todos, ¿cierto? Todos queremos crecer espiritualmente. Pero déjeme decirle algo, y puse otra frase ahí. Dice que uno no ha crecido espiritualmente hasta que no da fruto de carácter. O sea, usted no puede decir que ha crecido espiritualmente porque viene todos los domingos al auditorio, o porque todos los días ve enlace, o porque escucha no sé cuántos predicadores y el devocional del pastor tal en la emisora tal, o porque usted ha ido a un instituto bíblico, o porque ha hecho tales seminarios, o porque usted sabe muchas partes de la Biblia, porque se ha leído la Biblia de pasta a pasta. Pero si usted no da fruto de carácter, entonces no puede decir que ha crecido espiritualmente. Crecimiento espiritual es carácter. Y una de las cosas, pilares de nuestro proceso acá en nuestra iglesia, es el tema del carácter. Y por eso nos interesa más que usted dé muestras de carácter, del fruto del Espíritu en su vida. O sea, carácter desde el punto de vista bíblico es el fruto del Espíritu.
Y eso es mucho más relevante que tener todo el conocimiento o la experiencia y hasta ser un ministro, un líder, cualquier servidor, si no tiene ese rasgo del fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu. Por eso cuando no tenemos paciencia, somos personas inmaduras, aunque nos creamos espiritualmente avanzados, aunque nos creamos gente madura. ¿Y dónde se ve que somos impacientes? Facilito, en las circunstancias adversas, en las circunstancias cuando no nos salen las cosas como nosotros pensamos que nos debían salir. Y se ve nuestra impaciencia en la casa, en el tráfico de la ciudad, cuando las cosas no nos salen a tiempo, cuando no salen como lo hemos planeado. Entonces comenzamos a evidenciar que tenemos problemas de carácter. Ahora, una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. Un don yo lo puedo recibir instantáneamente, pero el fruto toma tiempo. Es algo que requiere un proceso. Y nuestra meta como iglesia, y es la meta bíblica, no son los dones, sino el carácter, el fruto del Espíritu. Nuestra meta, la meta del proceso es tener el carácter de Cristo impreso en nuestras vidas y que se evidencie. ¿Cómo yo sé si usted es un hombre paciente? Si no es cuando está en medio de dificultades. Usted puede venir y decir que es paciente, pero eso solo se ve en medio de las dificultades. Ahí se evidencia si somos pacientes o no. Ahora, cada don que Dios nos da exige un rasgo de carácter. Por ejemplo, si Dios me da el don de la fe, necesito el rasgo de carácter de la paciencia. Porque ¿quién dijo que yo puedo creer hoy, que todo lo que yo crea hoy, pues ya mañana se cumple? No. Una cosa es creer y otra cosa es mantenerse creyendo. Usted puede recibir una palabra y usted dice, sí, yo la creo, tengo fe, yo sé que esa palabra que Dios me dio a través de su palabra o me dio a través de un profeta o algo fue para mí, me apropio de esa palabra y yo la creo. Y usted cree que es de fe, pero comienzan a pasar los días y esa palabra no se cumple. Y pasan las semanas y a veces los meses y muchas veces los años. Y usted no ve el cumplimiento de esa palabra. Y usted entonces ya dice, ya no la cree. Y cada vez se vuelve más escéptico para creerla. Porque una cosa es creer y otra cosa es mantenerse creyendo. Necesitamos paciencia. La paciencia tiene que ver con confianza. La paciencia tiene que ver con fe. La paciencia tiene que ver con esperar. Tú puedes tener un talento, por ejemplo, en el área deportiva o en el área artística, pero necesitas un rasgo de carácter que se llama disciplina para que dé resultados. Eso es fundamental. Aquí encontramos al salmista diciendo, pacientemente esperé al Señor. Vuelve a poner esos. Con paciencia esperé. O pacientemente esperé. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿tenía paciencia o no tenía paciencia? ¿Era impaciente o estaba esperando impacientemente o estaba esperando pacientemente? Porque a veces uno espera pero impacientemente. Y entonces esa espera impaciente es de corta duración. Pero dice la palabra que cuando con paciencia esperó, el Señor se fijó en él, o la otra versión dice, se inclinó hacia él y oyó su clamor. O sea, Dios no se inclinó, no se fijó en él porque estaba orando, sino porque estaba esperando con paciencia. Y muchas veces Dios no oye nuestro clamor porque vamos a él con impaciencia. Porque esperamos que Dios nos responda ya. Porque le ponemos tiempo a Dios. Porque tiene que ser en el tiempo mío y no en el tiempo de Dios. Y entonces Dios no escucha nuestro clamor porque Dios escucha cuando tú esperas pacientemente.
o con paciencia. Y luego dice, y me sacó del pozo o del foso de la desesperación. ¿Sabe? Generalmente, cuando no sabemos esperar y nos precipitamos, nos anticipamos, en otras palabras, metemos la pata, caemos en algo que se llama el foso de la desesperación. Y a veces tratamos el tema del genio, de la impaciencia como algo, pues sí, pues es un problema ahí que yo tengo y pues ténganme paciencia porque yo ya soy así. A veces vemos las cosas de esa manera y pensamos que eso no es grave y entonces cuando preguntan, y arrepiéntase, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Pues lo único es que a veces soy de mal genio, pero no me tengo que arrepentir de nada. Porque pensamos que el pecado es el adulterio, el homicidio, el robo, la fornicación, cosas de esas terribles. Pero ser impaciente es pecado, pastor. Pero por supuesto que sí. La impaciencia es falta de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos justificamos porque es que así somos, porque es que yo soy de tal temperamento. Y es que así me hizo Dios y pues a ver, aguántenme. No. Claro, el temperamento artesano o sanguíneo y el idealista o colérico son los más propensos a tener estos problemas de impaciencia. Porque todo lo quieren ya. Y entonces Dios tiene que trabajar en esa área en sus vidas. Pero los otros temperamentos, el flemático, racional o el guardián melancólico, también. Lo que pasa es que a veces no lo exteriorizamos. Pero hay situaciones que a veces como que sacan a flote eso, que, como el ejemplo que yo les contaba del banco, ¿no? Donde... Pero sabe que cuando uno está con esos problemas, necesita reconocer que la meta de Dios es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es un pecado serio, la falta de paciencia. Y muchas veces estoy en una situación desesperante y ¿qué necesito? Esperar pacientemente. Dios no va a resolver tu situación cuando tú quieras o porque le exiges o para que no te pongas de mal genio, como hacen a veces los padres cuando el niño que le da una pataleta dice, ay, sí, bueno, sí, tome, ya el niño está pidiendo algo que se le alcancen y que si no se lo dan, entonces le da una pataleta y el papá o la mamá, para evitarse la pataleta del chinito, entonces se lo bajan y se lo dan y dice, bueno, sí, tome. O que le da una pataleta porque no le dan ahora un chocolate antes de la hora del almuerzo y entonces se tira al piso. Entonces, bueno, sí, para evitar problemas y para evitar que se altere la armonía de la casa, entonces le damos lo que el niño pide. Y lo estamos maleducando y estamos contribuyendo a que el día de mañana él se comporte como un hombre de mal carácter, de mal genio, que si no le dan lo que pide, entonces vocifera, maltrata, exige y respeta y hace que le tengan miedo. Pero déjeme decirle que Dios va a tratar con ese carácter. Dios tiene su forma. Dios no se va a impacientar y dice, ay, no se ponga bravo, tome, no se ponga bravo. No, Dios no va a hacer eso. Ni Dios dice, ay, qué chuto, está de mal genio, fulano, sultano. Ay, no. O sea, Dios permite, y antes, déjeme decirle que a esos que son impacientes, Dios se va a demorar más. Porque hasta que no espere pacientemente, no va a venir la respuesta. Dios no se va a inclinar a decir, ¿qué? Perdón, ¿qué me dices? Y vas a seguir en el foso de la desesperación. Allí desesperado y no sabe cómo hacer.
Pero aquí dice que Dios lo sacó. La versión Reina Valera dice que lo hizo sacar. Bueno, no importa si Dios lo sacó, usó a otros para que lo saquen, pero Dios va a usar personas o circunstancias para que salgas del foso de la desesperación si has esperado con paciencia. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ahí no dice. Solo dice que lo sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Porque a veces dice, ¿y cómo va a ser? A ver, dígame cómo, pastor, dígame cómo Dios me va a sanar. Dígame, a ver. ¿Cómo Dios mañana necesito 20 millones de pesos para mañana lunes? A ver, dígame, ¿de dónde Dios me los va a dar? A ver, ¿me va a caer del cielo o qué, pastor? No, yo no sé cómo lo va a hacer. Es que si no pago mañana me quitan la casa. El banco se... ¿No? Echa toda tu ansiedad sobre él. Pastor, ¿usted me los puede prestar? No, no tengo. Y en medio de esa desesperación, hacen cosas torcidas. El resto dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. La otra versión dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Si él enderezó los pasos era porque tenía los pasos chuecos. Y por esa chuequera metió las paticas y ahora está en el foso de la desesperación y espera que Dios lo saque. A veces nos precipitamos y decimos, Señor, pero ya, ¿cuándo? A ver, yo ese negocio yo lo voy a hacer ya porque tú no me respondes. Yo estoy aquí esperando, he pedido y nada que se ve, yo necesito hacer ese negocio ya, cerrarlo ya. Y entonces, tú, no esperan y se meten en el negocio y después, Señor, me quiero casar ya, me va a dejar el tren. Estoy desesperada, desesperado. Y mete la cabeza y mete la pata. Todo el cuerpo. Y se casa con el primero que apareció por ahí y después está en el foso de la desesperación. Porque no aprendimos a esperar con paciencia. Dígale al que está al lado, hay que confiar. Hay que confiar. ¿Sabe? El foso de la desesperación son pruebas. Pruebas. Y entre más desesperado y entre más impaciente, pues más pruebas. Y algunos piensan, no, yo si no le pido al Señor paciencia, porque si yo le pido al Señor paciencia, entonces me da pruebas. No, aunque no se las pida, se las va a dar, porque Dios está más interesado que cualquiera, que sus pastores, en formar carácter. Y a veces dicen, no, yo no le pido a Dios paciencia, yo lo único que le pido es que me dé la entera santificación, la segunda obra de gracia, que me llene de su Espíritu Santo, tenga la plenitud del Espíritu. Pues todo eso incluye la paciencia. Y para eso, la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Ahora, generalmente esas pruebas no es porque Dios dice, ay, lo voy a probar, y verá. Porque a veces dicen, ¿qué será que Dios me está probando? No. ¿Qué padre dice, le voy a poner esta prueba a mi hijo a ver cómo hace? No. Muchos tienen la teología que es que Dios anda probando a Raimundo y todo el mundo. Es que Dios me está probando. No, Dios no lo está probando. Usted está metido en esa prueba porque usted un día tomó una decisión en su inmadurez, en su aparente sabiduría humana, en su capacidad empresarial, en su capacidad humana o en su inmadurez y tomó una decisión y se metió y después dice que es que Dios lo está probando. Cuando usted mismo fue el que se metió en esas. Lo que pasa es que Dios capitaliza sus errores y los míos para formarnos, para formar carácter, para enseñarnos a depender de Él. Pero la mayoría de las veces que nos metemos en las pruebas y en las dificultades somos nosotros por nuestra falta de sabiduría. Está en medio de una necesidad económica terrible y está cansado.
no sabe qué hacer con tantas deudas, está presionado por todos lados. Y entonces un día se le ocurre la maravillosa idea. Dice, pues yo me voy a conseguir una plata. Fulanito de tal en la empresa presta, me voy a conseguir una plata. No me importa cómo me cobren, a cuánto interés. No me importa que ese es un agiotista. Yo le voy a decir que me preferiré deberle a uno que deberle a 20. Porque es que los 20 todas las veces lo acosan, lo ven. Pero entonces dice, yo con eso lo manejo y ya. Y me refinancio. Y va y le pide. Y el otro se aprovecha de su necesidad y de su urgencia y su desesperación. Y le cobra cualquier interés. Y usted lo acepta. ¿Sabe que cada vez que usted acepta usura, que es cobrar más del interés que está autorizado, usted está promocionando el pecado de usura? Hay usureros porque hay gente que permiten la usura. Y la Biblia dice, no tomes interés de tu hermano. Al extraño puedes cobrarle interés, pero no más del legal, del justo. Y la usura es tan común en nuestro medio. Y entonces ese que consiguió el préstamo para salir de todas esas deudas y dijo, ahora sí, con uno solo. Entonces al principio queda tranquilo por un mes y al mes cuando comienzan a cobrarle, o a veces aparece esos que son cada 8 días o el gota a gota que es diario y está ahí en el negocio y todos los días empieza a sentirse atormentado y puede pagar los primeros días y después ya no. Y cada vez están ahí, le van a quitar todo y lo tienen amenazado. Y usted ha hipotecado, empeñado, ha hecho un montonón de dado de garantías y usted pensó que podría salir adelante y ahora está metido en un problema peor que cuando tenía 20 acreedores. Porque el sistema financiero nos lleva a eso. Porque si usted va a pedir un crédito, le ponen tantas trabas que tiene que tener plata para que le presten plata. Y si como no tiene plata, entonces termina donde los agiotistas. Y ahora está en el foso de la desesperación. Porque sus pasos se enchuecaron. Esa es la situación. O llevémoslo al plano de la salud. ¿Cuántas veces en medio de la desesperación nos autoformulamos o seguimos el consejo del uno, del otro y del otro y del otro y tomamos tantas cosas que cuando va al médico dice, ¿y quién le dijo a usted que eso le servía para eso? Ay, mi abuelita, ay, mi amigo, ay. Pero siempre es por falta de sabiduría. Dígale al que está al lado, no te desesperes. Pérez. No te desesperes. La Biblia dice que puso mis pies sobre la roca, sobre la peña. ¿Sabe? Cristo es la roca. Mateo dice que la palabra es la roca. Que el que oye estas palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y aunque vengan vientos, tempestades, ríos, lluvias, usted permanece sobre la roca que es la palabra. ¿Cuál es la forma de hacerle frente al tema de la impaciencia? Párese sobre la palabra. Dios lo dijo. Y Dios lo hará. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero lo único que sé es que Dios no miente. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Este Salmo 40 muestra que si Dios te va a sacar del pozo, es porque ya has esperado con paciencia. Y cuando Dios te saca del pozo, te tiene que sacar formado. O sea, Dios no te va a dejar, pero cada vez que no aprendí, Dios dice, sí, yo te puedo sacar, pero no has aprendido. Si yo te saco ahora, me va a tocar permitir que vuelvas a pasar por una situación igual, porque no has sido formado, no has aprendido la lección. Y muchas veces nosotros sentimos que ya salimos al otro lado, pero al poco tiempo, otra vez estamos enganchados. Hay un sistema en el mundo que se llama el crédito, las tarjetas de crédito. Millones de personas en el mundo nos obliga a tener crédito y tarjetas de crédito.
pero muchas veces por falta de sabiduría las manejamos mal. Y terminamos pagando lo que no nos hemos comido. Y cuando ya hemos salido de esas, decimos, no, yo nunca más. De pronto un día aparece otra vez en la oficina. Te damos no sé cuánto de crédito rotativo, de crédito express, con tanta gente con tanto como tú dices, uy, todo eso. Y usted se saca pecho y dice, a mí me dieron eso porque yo sé manejar bien. Y ya pasó por un problema donde se dio cuenta que no aprendió. Y ahora otra vez, y muchas veces yo he tenido que hablar por personas que otra vez están en el mismo problema que se metieron 2, 3, 4 años atrás. Porque la situación lo ha llevado a repetir su error. Pero cuando mis pies no están sobre la palabra, sobre la roca, entonces hago las cosas en mis fuerzas. Diga conmigo, mis pies se van a mantener en la palabra, sobre la palabra que es Cristo. Esperar. Si esperamos, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Mire que Proverbios 14:29 no está ahí. La parte B de Proverbios 14:29 dice, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La Nueva Traducción Viviente dice, se enoja fácilmente. La Nueva Versión Internacional dice, es agresivo. Y la traducción del lenguaje actual dice, es tonto. Necio, tonto, agresivo. Todo eso son sinónimos de una persona que es impaciente. Y si eres impaciente, te aseguro que Dios va a tratar contigo. Y por eso siempre es mejor uno venir y humillarse y decirle, Señor, estoy sintiéndome impaciente. ¿Y sabe cuándo uno se empieza a sentir impaciente? Cuando está ansioso. Y la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice primera de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad. A veces nosotros vamos y nos desahogamos hasta con muchas veces, ¿sabe con quién nos desahogamos? Hasta con gente que no conoce de Dios. Conozco gente que va a buscar al amigo, al compañero de la oficina o de la universidad o del colegio o al familiar que no es creyente y se desahoga con esa persona. En lugar de buscar el consejo de la palabra de Dios, busca muchas veces que una persona que le puede dar un mal consejo, lo escuche. Y esa persona dice, pero este no es el que habla de Dios, de fe y de todo. En medio de una desesperación, de una situación de pareja, donde usted dice, ya voy a acabar con todo eso, y va y muchas veces pide consejo de alguien, que le va a decir, pues ya no le aguante más, pues sepárese, acabe con eso, ya. Pues hoy en día, a ver, usted es joven, bello, bella, usted puede otra vez volver a rehacer su vida. Tranquilo, ¿ya? Y le hace olvidar los principios de la palabra de Dios. Terminemos, verso 3. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. O sea, ¿por qué tiene un canto nuevo? Porque usted ha recibido una revelación. Ya sé cómo es la cosa. En lo que Dios me ha revelado es que tengo que esperar, pero esperar con paciencia, no esperar con impaciencia. Y ahora entonces puede cantar, y cuando usted comienza a confiar en Dios, a esperar en Dios, mucha gente el día que vea la respuesta va a decir, wow, funciona. Porque van a venir otros que le van a decir, a ver, yo creo que Abraham, por eso se le llama el padre de la fe. Voy a tener un hijo, 75 años tengo. Mi esposa ya, la menstruación se fue ya. Y yo pues 75. Pero vamos a tener un hijo. Y pasó un año y le decían, oye, Abraham, ¿cuándo? Y yo creo que le vendían consejos, ¿no?
En aquel tiempo le sugerirían alguna planta, mandrágoras, Viagra de cananeo, alguna cosa de esas, para que Abraham. Pero ahora tenía 80 y nada, 85 y nada, 90 y cada vez más viejita la viejita Sara y el viejito Abraham. Pasaron 25 años y en esos 25 años, por desesperarse, porque la viejita también se desesperó y el viejito igual, entonces fue cuando Abraham se acostó con la sierva Agar y de ahí nació todo el pueblo árabe. Y hasta el día de hoy árabes y judíos andan en guerra porque el viejito Abraham no tuvo paciencia. Sin embargo, luego se fortaleció en esperanza contra esperanza y se le llamó el padre de la fe. A los 100 años tuvo ese hijo y Dios cumplió. Por eso cuando nosotros esperamos, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, y en eso también aprenderán a poner su confianza en el Señor. ¿Sabe que cuando usted es un hombre paciente, una mujer paciente, usted está de alguna manera trayendo alabanzas para Dios el día en que su paciencia dé fruto? Y el verso 4 dice: qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. ¡Qué alegría! Ahora había aprendido a esperar, pero pacientemente. Y el verso 5 dice que Dios tiene maravillas para nosotros. Oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Cuando usted es una persona que espera con paciencia, usted va a contar las maravillas de Dios. Usted va a poder decir: supe esperar y Dios me respondió. Supe esperar el tiempo de Dios para mi llamado. Supe esperar el tiempo de Dios para mi empresa. Supe esperar el tiempo de Dios para mi matrimonio. Supe esperar el tiempo de Dios para todos los planes que Él tiene conmigo. Y son muchas las maravillas, y dice, son tantas que no tendría cómo enumerarlas. Y el verso 17 termina este capítulo 40 de algo que pasó en el camino. Hay una diferencia entre el que dijo que iba a esperar y el que ahora otra vez está esperando. Y el verso 17: en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. O sea, Dios está pensando en aquel que ha aprendido a esperar con paciencia. Dios está pensando en él. Y dice: tú eres mi ayudador y mi salvador, oh Dios mío, no te demores. Otra versión dice: no te tardes. ¿Sabe que ese no te demores, no te tardes, ya no es de reclamo, ya no es de apúrele a ver, ya es de que un hombre que ha aprendido a esperar con paciencia? Pero sin embargo le dice: Dios, por favor, no te tardes. Ahora, cualquier cantidad de tiempo que Dios se demore en responderme, es porque Dios sabe que tengo la capacidad de soportar hasta ese día. Por eso aquellas expresiones de que ya no aguanto más, esto se acaba aquí, no doy más, no van. Porque cuando tú crees que no das más, Dios dice: sí, todavía puedes resistir. Lo que pasa es que en nuestra desesperación, en nuestra impaciencia, esperamos que Dios responda cuando nosotros queremos, y no es así. Y hay cosas que toman años. Necesitamos aprender a esperar, pero necesitamos esperar con paciencia. Aquí está esperando con un corazón que ha tenido una experiencia con Dios, que ha aprendido a manejar, que en la desesperación no es el plan de Dios. Ha esperado y ahora dice: Dios, mi Dios está pensando en mí. Dios tiene planes buenos conmigo. Mis mejores años están delante de mí.
No me voy a rendir, voy a esperar con paciencia, pero esperar con paciencia no es resignación, no es conformismo, es firmeza, es entereza de carácter, es persistencia, es perseverancia. Hay momentos en que la impaciencia es válida, pero solo en cuando hay una justa indignación, como cuando Jesús aquel día volcó las mesas de los cambistas en el templo. Pero la mayoría de las veces nuestra impaciencia no es excusa para hacer lo que queramos con otros. Dios espera que tú esperes con paciencia. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Y he puesto una frase ahí al final que dice: Dios está pensando en ti. No te rindas. Mira al que está al lado, míralo a los ojos y dile: no te rindas. No te rindas. No te rindas. Aunque estés con el agua al cuello, la Biblia dice que no te ahogarás. Aunque estés que parece que ya vas a arder, la Biblia dice que no te quemarás. Aunque estés rodeado de enemigos, la Biblia dice que caerán a tu diestra 1000 y a tu lado 10,000. Aunque estés caído, la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No te rindas. No cedas ante la desesperación. No tomes decisiones en medio de la desesperación. No botes por la borda tu matrimonio. No tires por la ventana tu empresa, tu trabajo, aunque tu jefe sea imposible de soportar. Dios te ha llevado allí para formar tu carácter. Aunque las cosas no estén saliendo como debieras, aunque haya dificultades y a veces viene una y otra y otra, Dios ha dicho que si vencieres, Él se sentará, o tú te sentarás con Él. Al que venciere, al que persevere hasta el final. No se trata de decir: antes yo era, sino yo soy. Quiero que cierres tus ojos ahí y pienses por un momento qué cosas hacen que te sientas impaciente. Y no le eches la culpa a esas cosas, ni a las personas que dicen o hacen cosas. Asume tu responsabilidad, tu falta de paciencia, tu falta de carácter, tu falta de madurez. Y dile: Señor, aquí estoy. Lucho con esa área, Dios. Lucho con el área de la impaciencia, del genio, Dios. Tantas cosas me exasperan, Señor. Pero hoy reconozco, Dios, que soy yo y no otros. Soy yo, Señor, el que me falta dominio propio, el que no me he humillado, Señor, el que no he aprendido, Señor, a esperar con paciencia. Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor, a esperar, pero a esperar pacientemente. Sácanos, Señor, del lodo, del foso de la desesperación, Señor. Yo no sé si hay alguna situación en tu vida en esta hora que tú digas: Señor, ayúdame. Cualquiera que sea tu hogar, tu economía, tu salud, tu empresa, tus estudios, ven acá y póstrate. Ven acá adelante y dile: Señor, hoy me postro delante de ti. Enséñame, Señor, a confiar.
Enséñame, Dios, a esperar. Toma control, Señor, de mi carácter. Moldea, Dios, las debilidades de mi temperamento. Haz como tú quieras. Todo el que en algún momento cree, le han dicho que es de mal genio, venga acá. Venga aquí adelante y póstrese por un momento. Y humíllese bajo la poderosa mano de Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Señor, haz lo que tengas que hacer para cambiar mi vida, Señor. A veces quiero evitar eso, Señor. Quiero tomar atajos. Me quiero hacer el loco, Señor, con ese problema en mi vida. Con ese pecado en mi vida, Señor. El pecado de la impaciencia, el no saber esperar, el precipitarme, el apurarme, Señor. El no esperar tu tiempo, Dios. Sal de tu silla y ven ahora. Necesitamos aprender como el salmista. A veces necesitamos aprender en el desierto, porque en el desierto es donde le conocemos. En el desierto de la prueba es donde es moldeado ese rasgo de carácter que se llama paciencia. Ven ahí, dile: Señor, con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amar. ven acá. Dios está esperando por ti. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en este día he venido aquí para decirte cuánto te amo. Díselo. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Haz esta oración conmigo. Señor, en esta tarde yo me rindo a ti. Pero no me rindo ante la dificultad, ante el problema. Voy a esperar, diga conmigo, voy a esperar con paciencia. Trata conmigo, Dios. Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Hoy renuncio, diga conmigo, hoy renuncio a expresiones de impaciencia. Renuncio a aquellas palabras de haber dicho: Señor, quítame la vida. Me quiero morir de la rabia. Hoy renuncio a esas expresiones, Dios. Espíritu Santo, forma en mí ese carácter, ese rasgo de la paciencia, Dios. Ayúdame a mantenerme sobre tu palabra, a escudriñarla y a ponerla por obra, Dios. Dame dominio propio, Señor.
y enséñame a esperar con paciencia. Hoy renuncio al foso de la desesperación. Hoy renuncio a los pasos torcidos. Hoy declaro que mis pasos son enderezados y que están sobre la roca. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Gracias porque en el desierto te conocemos. Gracias, Señor, porque allí tú nos formas y tratas con nuestro carácter. Dígaselo una vez más. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Lucha. Lucha y espera con paciencia. Lucha como el atleta que quiere llegar a la meta. No abandones. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y desde nuestro punto de vista, esperar desespera. Pero necesitamos aprender a esperar con paciencia. Porque entonces tú te inclinarás y nos oirás y nos sacarás del lodo y del pozo de la desesperación. Y contaremos tus maravillas, Señor. Y aprenderemos ese rasgo de carácter. Gracias. Muchas gracias, Papá Dios. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Denle el mejor aplauso que tenga para Él. Y ahora abrace con paciencia a unos cuantos. No se vaya corriendo. Abrace a alguien y bendígalo. Que Dios los bendiga. Los esperamos el viernes a las 5 de la mañana. Próximo viernes 5 de la mañana. Acérquese al punto I para inscribirse para las audiciones, para los seminarios. Y que Dios nos bendiga.